Listo, ya está. Miren, el tema es el siguiente. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, ¿sí? Yo voy a poner un hexadecimal. ¿Sí? Estamos hablando de un hexa, ¿sí? Bien. Le voy a dar un tip para resolver. Ustedes lo que se tienen que acordar perdón, ¿está bien? O sea, ustedes tienen que hasta acá ¿sí? O sea, los decimales son lo mismo. Esto piénsenlo después para octal, ¿ah? Yo se los explico en hexadecimal. Yo para que les sea más sencillo, porque hay gente que por ahí le cuesta mucho, entonces a partir de acá no tenemos representación, por eso es que empieza A, B, C, D, E y F. Bueno, cuando van a sumar, no se dan problema en pensar. Entonces fíjense, 3 y 5 me da 8. Entonces, hasta ahí no hay problema. Porque 3 más 5 da 8 en cualquiera de los dos sistemas, en decimal o en hexadecimal. De este lado, del lado izquierdo tengo el decimal, del lado derecho tengo el hexadecimal. ¿Dónde se les empiezan a hacer problemas? El problema se les empieza a hacer cuando encontramos hexadecimal con un número. ¿Sí? ¡Ay! Acá empezamos los problemas. Si usted lo que tiene que pensar rápidamente es que es 14. Si yo a 14 le sumo 1, me da 15. Me da F. 15 en hexadecimal es F. Por lo tanto da F. ¿Ven qué fácil? Y si acá tengo F y A, yo tengo que pensar que F es 15. Y que A es 10. ¿Está bien? 10 más 15 me da 25. ¿Está bien? 25 se me va de la base del sistema. ¿La base cuánto vale? La base es 16. Si ustedes van del 0 al 15, ¿cuántos números van? 16. 16. Si a 25 le resto la base, me da 9. Y me llevo 1. Perdón, me quedó muy pegado. Y me llevo 1. Y me llevo 1, que fue a la cuarta decena, ¿sí? Hexadecimal. Entonces, el resultado que da esta suma es 19F8. Entonces, si ustedes lo suman como si fuera un decimal y le van restando la base, es una pavada. Fíjense, miren, vamos a hacerlo con octal. 3, 7, 7. ¿Sí? Y 1, 2, 3. Todo octal. ¿Está bien? Todo octal. Octal y octal. Yo lo quiero sumar. 3 más 7 me da 10. El 10 no está representado. Me estoy pasando 2 de la base del octal, que es 8. Por lo tanto, acá pongo un 2 y acá me llevo 1. ¿Está bien? Como me pasé 1 de la base, me lo llevo para allá. 1 más 7 es 8. Más 2 es 10 en decimal. Volvemos a lo mismo. Estoy excediéndome en 2. Por lo tanto, acá pongo 2. Vamos a ponerlo bien. Porque le resté la base y me estoy llevando 1. Y acá me da 5. 5 en octal es 5 en decimal. Por lo tanto, da 5. O sea que la suma esta es 522 octal. Yo sumo como decimal, pero le voy restando las bases. Entonces parece que sumo rápidamente en hexadecimal, pero no sumo en hexadecimal. Yo a ustedes les digo, 345 más 566 en octal, ¿sí? Yo hago rápidamente la cuenta. Yo a ustedes les digo, miren, la cosa es sencilla. Acá
les da 3. Acá les da 3. Y acá les da 1, 1. 1133 en octal. ¿Y por qué? Porque 5 más 6 me da 11. Menos 8 de la base me da 3, me llevo 1. 1 más 4, 5. Más 6, 11. Otra vez, le resto la base, me da 3. Me llevo 1. 1 más 3, 4. Más 5, 9. Menos 8, 1. Y me llevo 1 a la otra unidad. Y ahí me da 1133 en octal. ¿Se entiende cómo es el tema? ¿Vieron qué rápido que se hace sin andar pensando tanto? Buenísimo, buenísimo. Esa es la forma de trabajar con el octal, ¿sí? O con el hexadecimal. Le pasa lo mismo en binario, ¿sí? Porque yo a ustedes le doy una suma en binario, le doy una bestialidad. 1 más 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 1. Entonces dicen, ay, ¿cómo hago esto? Bueno, 1 más 1 es 10, más 1 es 11, más 1 es 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010. Eso da. Y pensa, en decimal, ¿cuánto es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1? Y 1 más 1 es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en binario, ¿cuánto te da? ¿No te da 1010? ¿Vieron qué Claro. fácil que es? Bueno, esa es la velocidad que tienen que tener ustedes para poder resolver un ejercicio. En eso tienen que pensar. Realmente piensan en decimal y lo pasan rápidamente al sistema que sea. ¿Está bien? Sí. Ese es el tip, por ejemplo, de conocer cómo manejar un sistema. Bien, recién se unió alguien hace un ratito. Por favor, ponga presente en el chat. Sí, así le queda el presente. Entonces, eso con respecto a sistemas numéricos. Si ustedes van a restar, acuérdense que hay dos formas de restar. Lo que se llama complemento a la base y complemento a la base menos 1. ¿Está bien? Eso ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Si yo tengo 100 menos 10 en binario, ¿sí? Estamos haciéndolo en binario, esto vale para todo, es una resta. ¿Sí? Yo no le voy a poner, porque es muy difícil de poner acá si es binario o no es binario, qué cuerno es. Si yo hago una resta, para todo sistema yo lo que me tengo que acordar, para todo sistema, lo que me tengo que acordar es que todas las cifras tienen que tener la misma cantidad de dígitos. Por lo tanto, si abajo le está faltando un dígito, le agrego un 0. Cualquiera sea el sistema. Yo tengo que trabajar con la misma cantidad de dígitos, en el minuendo y en el sustraendo. Eso es algo básico. Si ustedes no lo hacen, le va a dar cualquier yerba. ¿Está bien? Cualquier yerba. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, ¿sí? Esto estamos trabajando en binario, vamos a ponerlo en 2, así sabe que es un binario. Ustedes lo primero que tienen que hacer es equilibrar la cantidad de dígitos que hay en el minuendo y en el sustraendo, para cualquier sistema. ¿Ok? Una vez que hacen eso, ustedes deciden cómo trabajan. Si van a trabajar con el modo complemento o complemento a la base menos 1. ¿Sí? Si ustedes van a trabajar con complemento a la base menos 1 es fácil. ¿Por qué? Porque al número que está abajo, si es a la base menos 1, lo que hacen es, a donde hay un 0, le ponen un 1. O realmente lo que hacen es ver cuánto vale la base. ¿Está bien? La base 16 ya complemento a F. Si la base es 8, complemento a 7. Acá se le llama complemento a 1, porque es la base menos 1. 2 menos 1 da 1. ¿Qué significa? Donde hay un 0, ¿cuánto le falta para llegar a 1? 1. Donde hay un 1, ¿cuánto le falta para llegar a 0? Perdón, a 1, 0. Y cuando hay un 0, ¿cuánto le falta para llegar a 1? 1. Se queda 101. Y ahí lo transformás en una suma. Y ahí sumas como sabés sumar. 1 más 1 te da 10, después te da 0 y te da 1. En binario. ¿Cuál es el problema? En complemento a la base menos 1, cuando yo sumo, si se me excede un dígito más de los 3 que tenía en este caso,
¿sí? Hay un dígito más, sucede que el minuendo es mayor que el sustraendo, y es cierto, 100 es mayor que 10. O sea, a 4 le estoy restando 2. Dicho de otra manera, me tendría que estar dando 2. Entonces, ¿qué pasa con este número que tengo acá? ¿Qué pasa con este 1 que tengo acá? Y ese 1 que está ahí desaparece. ¿Y aparece dónde? Aparece como suma acá abajo. Entonces, 1 más 1 me va a dar 10. Es así de fácil. ¿Qué pasa si yo trabajo con complemento a la base? O sea, el resultado es 10. El procedimiento es el mismo. El procedimiento hasta acá es el mismo. ¿Dónde cambia? Lo que cambia es esto que está acá. Lo que cambia es esto. ¿Y cómo cambia? Muy fácil. Yo tengo 100, pero abajo el complemento a la base, o sea, el complemento en este caso a 2, es el complemento a la base menos 1 más 1. Si fuera el complemento a 16, sería el complemento a f más 1. Entonces lo que tengo que hacer es, a 101, que yo había calculado antes, le tengo que sumar 1. ¿Y cuánto es 101 más 1? 101 más 1 es 110. Perdón, 110. Y ahí sumo, como hicimos antes. Y ahí sumo. ¿Sí? Acá vengo y sumo. Cuando sumo, si ustedes se fijan, esto me da 1010. ¿Y acá qué sucede con este 1? De acuerdo a lo que dice la teoría, cuando yo trabajo con complemento a la base, complemento a 2, ¿sí? Esto es complemento a 1, ¿sí? El 1 este desaparece. Y el número que queda es el resultado. Fíjate que acá dio 10 y acá dio 10. Esos son los tips a tener en cuenta cuando ustedes trabajan. ¿Sí? Con circuitos pasa lo mismo. ¿Sí? Hay que conocer el AND, el OR, si quieren, el XOR. Profe, el de relleno era el complemento de la base o complemento de la base menos 1. El primero es complemento a la base menos 1, complemento a 1. Y el otro es complemento a 2. Hay que acordarse siempre. Siempre se tienen que acordar de esto. Que el complemento, ¿sí?, a la base es igual al complemento a la base menos 1 más 1. Entonces, si vos tenés complemento a 2, ¿sí?, es complemento a 1 menos, perdón, más 1. Si vos querés el complemento a 16, ¿sí?, es igual el complemento a f más 1. Y si vos querés el complemento a la base, que es a 8, es el complemento a 7, que es el complemento a la base menos 1, más 1. Que se llama complemento a la base. ¿Está bien? Tenés que calcular 2 veces el complemento. Es por eso que este 1 que vos tenías en el complemento a la base menos 1, lo tenés que sumar acá. Fíjate que este 1 que yo sumé acá, en realidad lo sumé acá cuando hice el complemento a 2. Son los dos tipos de complemento que hay. ¿Cómo trabaja la computadora? La computadora trabaja con este complemento, con el complemento 2. El complemento 1 lo hacemos nosotros para que ustedes puedan trabajar. Esto se expresa en cualquier sistema. Piensen ustedes. Vamos a hablar en sistema decimal. Sistema decimal. Yo quiero, al número 7, le quiero restar 3. Si yo al número 7 le resto 3, ¿cuánto da en nuestro sistema decimal? 4. Claro, de acuerdo. Pero yo a esto mismo lo podría resolver como una suma. A la miércoles, Mario, ¿cómo es el tema? Fácil. Fíjate, vos el 7 lo tenés. Es tu minuendo. Vamos a calcular el complemento a la base menos 1 en decimal.
¿Cuánto sería el complemento a la base menos 1 en decimal? ¿El complemento a cuánto? ¿Cuál es la base del sistema decimal? 10, Bien, si le resto 1, 9, complemento a 9. ¿Cuál sería el complemento a 9 de 3? 6, Ajá. Y esto se transforma en una suma. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Cuánto te da sí, 7 más 6? Y te da 13. 13. Ajá. ¿Y qué pasaba con el 1 este en el complemento a 1? ¿Qué pasaba con el 1? ¿Te acordás? Bajaba. Ah, Ah, el se 1 lo baja sacaba y ¿a dónde el iba? Y el 1 aparecía acá abajo. ¿Y el resultado qué te daba? Y el resultado te Ah, daba la resta. Que vos hiciste recién, 4. Uy, mirá, Mario, qué loco que es esto. Sí, muy Mario, loco, nunca lo hizo así. muy loco, muy loco. Yo una resta te la transformé en una suma. ¿Y podríamos hacerlo con complemento a la base? Sí. Mirá, 7. El complemento a la base sería el complemento a la base menos 1 más 1. O sea, el complemento a 9 más 1. ¿El complemento a 9 cuánto te da? 6 me dijiste. ¿Y si le sumo 1? 7, Ajá. 7 más 7, 14. ajá. ¿Y qué hacíamos con el 1 ese cuando nos sobraba? En el Se complemento a la tachaba. base, se iba. ¿No me da el mismo resultado? ¡Oh! ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Fíjense que una simple resta en un sistema, cualquiera, la transformo en una suma. En decimal, en binario, en octal y en hexadecimal. O en el sistema que se me antoje. Porque yo a ustedes les puedo inventar un sistema. Yo le digo, bueno, vamos a resolver esto en sistema cuaternario. Uy, Mario, no me digas eso. Ajá. Sí, te voy a crear un sistema nuevo. A ver, yo esto lo he hecho muchas veces en los exámenes, está bien, yo lo explico. Cuando yo daba práctica lo explicaba. Le decía, mira, pásame el número 3 en base 4, pásamelo a decimal. Y ahí se me empezaban a poner tarado. ¿Por qué? Y profe, eso yo no lo vi. Ah, se nota que estudiaste muy bien. ¿Cómo? Y sí, pensá un poquito. Si yo a vos te doy un número en cualquier base, por ejemplo, 1 en base 2, ¿vos qué hacés para pasarlo a decimal? ¿Alguien me lo explica? Uno en base 2, ¿cuánto daría? Y tenés que hacer 1 por la Ajá, base elevado sí, a... a la 0. Sí, sería la posición menos 1, era algo así. Exacto, bien, ¿y eso te daría? 1. Bien, en decimal te daría 1. Perfecto. Aplica lo mismo. 3 Elevado a la 4, por por 4 a la 0. Por 4. 4 elevado a 0. Ajá. ¿Y eso te da? 3. Ah, muy bien, en decimal. Y fíjate, como un sistema cuaternario, ¿cuántos números tiene? ¿El 0? ¿El 1? ¿El 2? ¿El 3? Y nada más. 4 dígitos. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Inventamos un sistema numérico nuevo. Yo les puedo inventar el sistema que quiera, pero ustedes tienen que aplicar la teoría de que le dice cómo tienen que hacer ustedes para pasar de un sistema a otro. Si ustedes entendieron eso, la parte práctica la tienen que tener aprobado el sistema numérico. ¿Está bien? Entonces eso es como para que ustedes entiendan cómo funciona. Yo puedo inventarle a ustedes el sistema que quiero, y con el sistema que quiero yo puedo operar de la misma manera. Fíjense, si yo les hago sumar 1 más 3 en sistema cuaternario, el 4 no está definido. ¿Por qué? Porque está definido el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Cuánto daría 1 más 3 en sistema cuaternario? Me daría 10, en base 4. ¿Y por qué? Y por el mismo sistema que si en binario yo hago 1 más 1 me da 10. ¿Y por qué me da 10? Porque el 2 no se puede representar en sistema binario. El 2 en binario es 10, ¿sí o no? Sí, sí. De Es como una. cuando yo sumo en Sí, decimal. sí. ¿Por qué 9 más 1 me da 10?
porque no hay más dígito para representar. Entonces, las 10 unidades es una decena, 0 unidades. ¿Hasta ahí se entiende? Si ustedes entienden esa base, sistema numérico la tienen aprendido. Sí, perfecto. Bien. Ahí dimos un poquito de práctica como para que tengan idea. Ya saben, cualquier duda que ustedes tengan de práctica, ¿sí? Me la preguntan sin ningún inconveniente. Para eso estamos. ¿Ok? Bien. Bueno, nosotros estábamos, ¿se acuerdan? Con la lectura número 4. Estábamos con la lectura número 4. Un segundito. Bien. Entonces, nosotros estábamos dando esto que es programación en la petit computadora. Me imagino que no habrán tenido tiempo de hacer nada. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un simple ejercicio. ¿Qué sería el ejercicio que está en la página 5? Este ejercicio que está en la página 5, que sería este, que está acá, le faltan 2 cositas. Nosotros siempre que empezábamos, teníamos que tratar de colocar, ¿sí? ¿Se acuerdan? El acumulador en 0. Era por eso que siempre que poníamos el acumulador en 0, había 2 instrucciones. Un store y una rest. ¿Está bien? Entonces, yo acá lo que tengo que tener en cuenta es justamente esto que está acá. ¿Sí? Y la otra cosa que tengo que tener en cuenta es, para poder resolver esto, es, vamos a buscar el ejercicio, es este que está acá, lo vamos a copiar, vamos a buscar la herramienta de recortes y vamos a copiar. Control C, y vamos a venir acá, le vamos a poner Control V. ¿Sí? Y a esto le vamos a sacar algunas cositas, porque acá está faltando algo. ¿Sí? Yo no puedo empezar así, porque sí. Yo tengo que tener sí o sí, poner en 0. ¿Está bien? Entonces, a esto le vamos a agregar cero, 0. Le vamos a agregar, por ejemplo, store a ver qué le podemos poner. Store 14, 01, sub 14. ¿Sí? Y acá abajo venimos y le ponemos 14. Le podemos poner 00. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tomarlo, vamos a poner del otro lado para que lo podamos hacer. Y vamos a poner vamos a venir acá, creo que lo vamos a poner un poquito más, porque si no se me... Necesitamos el set de instrucciones al lado, si no tenemos el set de instrucciones, estamos hasta las manos, como dice. Muy bien. Bien. ¿Se acuerdan que para una corrida de un programa, lo primero que teníamos que tener en cuenta era dónde empezaba mi amigo PC? ¿Sí? Mi amigo PC es el más importante de todos. Si nosotros no tenemos el PC, vamos mal. Entonces, yo para poder empezar a hacer esto, vamos a venir acá. Vamos a pasar de vuelta por el otro lado, porque si no me quedo sin pantalla.
O vamos a hacer algo más fácil. Para no andar con todo esto encima, hacemos otro recorte más y a la miércoles. Nuevo recorte, 6 instrucciones. Esto más ancho. Ahí. Vamos a los recortes, hacemos un nuevo recorte y le damos al recorte. Eso mismo. Chao. Esto lo minimizamos y lo dejamos por acá. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es dónde va a empezar el programa. Bueno, el programa va a empezar en 0,0. ¿Sí? Va a hacerlo fácil. Muy bien. Si el programa empieza en 0,0, ¿dónde se va a fijar? Y bueno, lo que se va a fijar va a ser en la línea 0,0. Se va a fijar. Hoy estoy hincheta. Cuando uno está molesto, está molesto. Está molesto, y cuando está molesto, está hincha. A ver. Entonces, ¿dónde va a empezar el programa? Y el programa va a empezar acá, en 0,0. ¿Y qué era str? Se copia el contenido del acumulador en la posición de memoria. Y el contenido del acumulador no lo conozco. ¿Está bien? ¿Sí? No lo conozco. Como tampoco conozco, ¿sí? Le podemos decir que el contenido del acumulador, si ustedes quieren, como para poder empezar, digo que el contenido del acumulador es igual a 0,0. ¿Sí? Como para ponerle algo más. ¿Está bien? Entonces, se copia el contenido del acumulador en la posición de memoria 14. Entonces, lo primero que va a hacer es que PC está en 0,0. Por lo tanto, lo primero que hace es guardar en 14, ¿sí? En la posición de memoria 14, lo que hace es guardar el contenido del acumulador. Y el contenido del acumulador es 0,0. ¿Está bien? Ese es el primer paso que hace. ¿Cuál es el segundo paso que hace? Y el segundo paso que hace es, bueno, el PC, acuérdense que en este momento PC en forma automática aumenta 1, o sea que PC pasa a 0,1. ¿Está bien? PC pasa a 0,1. Ahí ya tenemos el segundo paso. En el Ese segundo era el paso, contador, ¿no? claro, el contador del programa. PC Ahí va a va. estar en 0,1. ¿Qué va a pasar en 0,1? Y en 0,1 dice que yo tengo que restar al contenido del acumulador el contenido de la posición de memoria que me está diciendo, 14. Que es O 0,0. sea que el acumulador, ¿sí? Va a tener el valor del acumulador, que era 0,0, le va a restar la posición de memoria 14, 0,0. Por lo tanto, el acumulador es 0,0. En este momento tenemos el acumulador en 0. PC automáticamente aumenta 1, o sea que PC pasa a 0,2. Para el alumno que entró recién, por favor, ponga presente en el chat, ¿puede ser? Ese sería el segundo paso. Tercer paso. Tercer paso es PC igual 0,2. ¿Qué pasa en PC 0,2? Me dice que tengo que sumarle al acumulador la posición de memoria 12. La posición de memoria 12, Profe, ¿cuánto? perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, profe, ¿cómo vas? Disculpe la demora ahí. Ahora pongo presente ahí en el Dale. chat. Tuve un inconveniente con el internet. Está bien, está bien. Gracias. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en el paso número 3? En el acumulador, ¿qué va a pasar? En el acumulador, lo que va a pasar es que tengo que sumar el contenido de la memoria, o sea, el acumulador está en 0. Le voy a sumar el contenido que tiene la memoria 12. ¿El contenido de la memoria 12 cuánto es? 0,7. 0,7. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer el acumulador ahora? 0,7. 7. Muy bien. PC pasa a 1 más, 0,3. Paso 4. PC 0,3. El contador de programa en 0,3. El contador de programa en 0,3 me dice sub 10. Me fijo al acumulador, al contenido, hay que restarle la posición de memoria, el contenido de la posición de memoria 10. ¿Cuánto vale la posición de memoria 10?
Vale 4. 0,4. 0,4. Entonces, mi acumulador va a ser 0,7 menos 0,4. Por lo tanto, será 0,3. Y PC aumenta 1. 0,4. Paso 5. PC 0,4. PC 0,4. Me dice HOOP. ¿Se acuerdan? Salto propositivo es. Jump positivo. Me fijo, HOOP, salto propositivo. ¿Qué significa esto? PC 0,4 se fija si el resultado de la operación que yo hice recién es positivo. Si lo es, salta a la ubicación deseada. Caso contrario, no salta. Y nosotros en el acumulador tenemos que es positivo. Como es positivo, salta a 0,8. ACUM, perdón, salta a PC igual 0,8. Sí. ¿Está bien? Entonces, seguimos. Paso 6. Paso 6, PC 0,8. PC 0,8. ¿Qué pasa en 0,8? Me dice que le tengo que sumar al acumulador la posición de memoria 11. O sea que le tengo que sumar 0,1. O sea que mi acumulador, ¿sí? Que estaba en, el acum estaba en 3, le sumo 0,1. O sea que el acumum ahora va a estar en 0,4. PC vale 9, 0,9. Paso 7, PC igual 0,9. Fui. Salto incondicional. Me dice que sea como sea, ¿sí? Salta a posición memoria indicada. O sea que PC saltó a 0,6. ¿Está bien? Fui 0,6, dice. Incondicional. No le importa si es positivo, si es negativo. Chao. No me importa lo que me dio. Salta Se sí o fue a sí. PC 0,6. Exacto. PC igual 0,6. ¿Qué pasa en PC 0,6? Imprime. Imprime el resultado del acumulador. Muestra resultado ACUM. O sea que me muestra 0,4. ¿Está bien? PC salta 7. PC 0,6 más 1. ¿Está bien? ¿Y qué pasa en 0,7? 9. PC 0,7. Stop. Se terminó. PC queda en 0,8. Y se terminó. Si yo tengo que marcar cuál es el resultado de todo esto, ¿sí? El resultado de todo esto es que ACUM es igual a 0,4 y PC es igual a 0,8. Ese es el resultado final de este ejercicio. Fíjense que no es difícil, es solamente seguir paso a paso las indicaciones que a ustedes le va dando. Profe, una consulta. Cuando hace stop, salta uno más y queda ahí. Siempre, exacto. Siempre el contador, acuérdate que el contador de programa, ¿te acuerdas cuando vimos el ciclo de la instrucción? Sí. Siempre quedaba mirando a la próxima instrucción a ejecutar. Próxima instrucción. Está Por bien. más que sea stop, quedó mirando la próxima ejecución. ¿Sí? La próxima ejecución no la va a ejecutar, ¿por qué? Porque fue un stop, fue una parada. Acuérdate Está que bien. si hablamos de un diagrama de flujo lineal, ¿sí? Diagrama de flujo lineal, ¿sí? Ustedes tendrían algo parecido a esto, ¿no? Seguiría hasta que llegarían, ¿sí? A la última, que sería el fin,
¿sí? Entonces ustedes tienen un comienzo, y acá tienen el stop, el fin. ¿Sí? El fin estaría coincidiendo, ¿sí? El fin estaría coincidiendo, este stop estaría coincidiendo con esta parte del ejercicio. ¿Sí? El comienzo no tiene un comienzo, ¿sí? Realmente acá yo estoy haciendo instrucciones, o sea, el comienzo estaría acá. ¿Sí? Esto sería el comienzo. Habría que tener alguna instrucción que tuviera de comienzo, que sería donde empezaría. ¿Está bien? Acá tendríamos que hacer lo que nos está pidiendo. Lo que nos está pidiendo es que haya un store. Si es un store, ¿se acuerdan que ustedes tenían una instrucción que para hacer el store, o sea, un diagrama, el diagrama lineal, el store era un ingreso? ¿Sí? Y un ingreso uno lo tiene que poner de esta manera. ¿Sí? Una resta o una suma es un rectángulo. ¿Sí? Que es una operación. Un salto, y bueno, un salto es un rombo. ¿Sí? El salto es el rombo, el que le permite tomar la bifurcación. Ustedes lo que pasa es que esto ustedes lo resuelven siempre con chapín. Entonces, cuando ustedes quieren hacer una bifurcación de camino, ustedes lo que hacen en el chapín es el famoso sobre, ¿no? En donde tienen las Sí. dos salidas. ¿Está? Cuando Ahí es está. lineal, bueno, el sí tiene esta forma. ¿Sí? El sí condicional tiene esta. Ustedes para poder hacer un salto incondicional, como este, que yo tengo acá, el hui, en chapín no lo pueden hacer ni a garrotazo, es imposible hacer. Sería como un bucle indefinido, tendrían que definir un while indefinido. Es medio raro, por eso les decía que en programación estructurada con chapín, el salto incondicional ustedes no lo pueden hacer ni a garrotazo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. O sea, yo el salto, yo si quisiera hacer este programa que está acá, ¿sí? Si quisiera hacer esto, para hacer el salto condicional, lo que hago es directamente al sí, ¿sí? No le pongo un sí, directamente lo que hago es esto, un salto incondicional sería esto. Vos tenés una operación, ¿sí? O sea, ustedes vienen, ¿sí? Vienen con un sentido así, ¿sí? Vienen trabajando, y el salto incondicional es muy fácil, es una línea, cerrar la línea, ¿sí? Volver para arriba, y esto es un lazo indefinido. Ahí tienen un lazo indefinido. Eso es un lazo indefinido. O sea, una vez que entraste acá, entraste en el bucle, y te quedaste en el bucle, y no saliste más del bucle. ¿Está bien? Eso se llama lazo indefinido. ¿Está bien? Este sí tiene fin. ¿Por qué tiene fin? Y porque el stop está en el medio del programa. ¿Está? O sea, ustedes vienen trabajando linealmente hasta que llegan a la posición 4. En la posición 4, ustedes tienen un sí. Ese sí dice que si es positivo, salte a la posición 6. Entonces, ustedes de acá suben a una posición 6, que antes no la habían usado. Como acá en el medio está el stop, entonces se parte. Porque antes ustedes, para poder llegar acá, tuvieron que venir por una bifurcación porque venían de otro sí, que estaba por acá arriba. Entonces ahí viene todo el tema de la programación lineal, que yo siempre, cuando hablamos con la gente de programación, siempre les digo, miren, sobre todo los alumnos que no tienen idea de lo que es la programación, sería conveniente siempre que vieran un poquitito de programación lineal para que entiendan cómo es. ¿Sí? Porque nosotros estamos acostumbrados, nuestro cerebro está acostumbrado a programar linealmente, no estructurado. ¿Ven? Que yo después la programación lineal la pueda hacer estructurada, es mucho más fácil. Y bueno, seguir explicando justamente todo esto de programación. La idea es que ustedes lo vean, me cuenten, ¿sí? La semana que viene la idea es mirar otro programa, ¿sí? Armar otro programita de estos de los que están por acá. Pero la idea es que los vean ustedes y me digan qué dudas tienen. Yo para la semana que viene
les voy a sacar un poco todo este lío que tenemos. Me voy a ir más adelante, muy, muy adelante. Creo que es la lectura 11. Quiero ver si es esta. Ah, me fui. Vamos, alumno, prueba. Pasa que hace. Me fui. Y a ver si es esta. ¿Es la 11 o es la 9? No, este es el tipo de computadora, que es lo que venimos viendo. A ver si es la 9, no me acuerdo cuál es. La definición de microprocesador, que es que venimos hablando. 12 o la 13, algo que es la 13. Magnetismo. Ah, acá está, la 13. La JET. Vamos a hablar sobre redes. ¿Por qué? Porque los quiero sacar un poco del tema de arquitectura, ¿sí? Antes de dar memoria, de dar sistema operativo, los quiero meter un poquito antes de las vacaciones en algo que ustedes teóricamente tendrían que manejar, ¿sí? Teóricamente dije. ¿Está bien? O sea, se supone que los millennials como ustedes, ¿sí? Las redes informáticas están acostumbrados, la viven, ¿sí? Nosotros a las redes informáticas las aprendimos a los golpes, ¿no? Porque, bueno, con las primeras computadoras y ya en la empresa, la idea era compartir. Y todo lo aprendimos a la fuerza, ¿bien? Pero ustedes ya, a ver, ¿quién no tiene internet? ¿Sí? Uno cuando sale a un hotel, normalmente lo primero que pregunta es, yo lo primero que pregunto es si tengo internet, ¿sí? Si hay wifi. Después me preocupo si tengo lugar para estacionar el auto, después me preocupo por el tipo de cama que tiene, pero realmente lo primero que uno pregunta es si hay wifi, ¿sí? Entonces, las redes son cosas de nuestra vida, nos volvemos locos, nos compramos un celular y nos conecta el Bluetooth, empezamos a volver locos, este dispositivo que no lo conecta. Me está pasando a mí con un celular nuevo que compré, le robaron un celular a mi hija, le pasé el mío al de ella y bueno, yo tengo uno nuevo y no me reconoce un dispositivo, me estoy volviendo, ¿sí? Mono para saber por qué miércoles no anda. Pero bueno, a ver, nosotros vivimos rodeados de conectividad, ¿sí? Yo en casa tengo 2 conexiones de internet. ¿Por qué? Y porque siempre hay una que falla, es así de sencillo, yo tengo que tener un backup. ¿Y cómo se configura? ¿Cómo se trabaja con un balanceador de carga? ¿Es dable usar un balanceador de carga? ¿Es conveniente tenerla separada? En mi caso es conveniente tenerla separada, ¿sí? ¿Por qué? Y pues como yo tengo el Wi-Fi, ¿sí? Tengo 2 Wi-Fi, entonces por ahí con un balanceador de carga tendría que tener un solo Wi-Fi, entonces me falla el Wi-Fi y soné, ¿sí? Entonces al tener 2 Wi-Fi, 2 dispositivos Wi-Fi, 2 puntos de acceso Wi-Fi, la cosa es más fácil. Entonces ahí empiezan a aparecer las palabras, punto de acceso, router, access point, punto de acceso, ¿sí? Empiezan a aparecer la palabra placa de red, cable de red, che, tengo fibra óptica, no, mirá, yo tengo cable, ¿sí? Yo tengo cable, UTP, y empezamos a hablar de cosas totalmente extrañas, pero que no son extrañas, porque, a ver, es lo más común que vos tengas en tu casa. No, porque el Wi-Fi es lento, y sí, es lento. Sí, pero yo tengo norma N. Ah, sí, bueno. Y, pero mi celular se conecta a 2,5 GHz, y el mío se conecta a 5,8. Y lo que pasa es que hay distintas normas. Ah, ¿y eso con qué se come? Ah, me compré una computadora, anda para la miércoles el Wi-Fi. ¿Qué norma tiene tu Wi-Fi? Sí, pero es norma N mi computadora. Sí, pero fíjate tu punto de acceso si es norma N. Si es otra norma y es más lenta, va a andar la más lenta. Sí, y la velocidad, y esto, y aquello. Bueno, la idea es charlar un poquito del tema de redes y ver qué conocen ustedes del tema de redes. La primera pregunta es, ¿qué es una red informática? ¿Ustedes me pueden definir lo que es una red informática? Una conexión compartida. ¿De qué? ¿Una conexión compartida de qué? IP. Información. ¿O no? Equipos. ¿Solamente de información? Equipo informático.
Ah, de equipos informáticos. ¿Y solamente equipos informáticos? Actualmente yo puedo hablar de equipos informáticos solamente. O yo puedo conectar lo que quiera en una red. Yo en este momento, por ejemplo, tengo conectado el celular a la red. No es un equipo informático. ¿Está bien? Yo puedo conectar cualquier dispositivo a una red. Actualmente, sí, puedo conectar cualquier dispositivo. Se empezó con computadoras, por eso se le llama red informática. ¿Está bien? La pregunta es, ¿solo información comparto? ¿No puedo compartir, por ejemplo, un disco duro? ¿Ustedes no comparten un disco duro cuando guardan las cosas en OneDrive? Sí. ¿Se puede? No, O sea que yo claro. comparto hardware también. Y Claro, software también. comparto hardware y software. Hardware, software. Firmware. Y algún servicio que otro, ¿no? Porque Internet es un servicio. ¿Está bien? Porque vos dentro del mismo Internet, ustedes tienen distintos servicios. Por ejemplo, yo puedo usar lo que estoy usando hoy, Zoom. ¿Sí? O puedo estar escuchando música al mismo tiempo. ¿Eh? Tengo Spotify y estoy escuchando música. O en otro canal estoy mirando un video. Mientras estoy dando clase estoy viendo un video. Total, ustedes no están viendo lo que estoy haciendo yo. Está bien, no se escucha nada. Pero puedo estar mirando un video. ¿Está bien? Y podría estar descargando archivos usando un FTP. Podría estar haciendo un acceso remoto a redes. Yo, por ejemplo, para entrar a máquina del laburo, entro desde mi casa, ¿no? Accedo remotamente, se me abre la computadora del otro lado y yo laburo. ¿Sí? Entonces ustedes acceden remota a redes. Fíjense la cantidad de cosas que pueden hacer. Todo eso se podía hacer antes. Y bueno, video no. ¿Tá? Video empezamos a hacer hace poco, ¿no? Se necesitan requisitos de hardware. Pero acceso a remoto a redes, sí, por supuesto. Acceso a software, por supuesto. Ustedes piensen que en los años 80 empezaron las casas inteligentes, ¿tá? Aunque ustedes no lo crean. Los primeros que empezaron fueron la gente de Siemens, una empresa alemana. Y empezaron en Suecia. Una casa totalmente inteligente, hasta tenía una barredora automática, le cortaba el césped automáticamente. Todos esos robots que nosotros vemos ahora, que está el robot ese aspirador, ya lo tenían ellos. Lo único que no habían conseguido era como los supersónicos, que la gente se vistiera y que hubiera una máquina que le planche. ¿Está? Después el resto era todo automático. La persona se iba de la casa, si se había olvidado de cerrar algo, tenía todos con servomotores, directamente entraban a través de, ¿sí?, una interfase y lo podían mover. Entonces, fines de los 80. Entonces estamos nosotros hablando justamente de algo que yo hoy, qué bárbaro. Y bueno, pero ya estaba la casa inteligente. ¿Sí? Bueno, eso, profe, también inspiró a los dibujitos, películas. Bueno, no, al Todo, revés. Los dibujitos el abanico inspiraron a todo esto. ¿Está bien? Ustedes al piensen. revés. Sí, ustedes piensen. A ver, miren Viaje a las Estrellas. Star Trek se hizo en los años 50. Nadie pensaba en un celular que se abriera con tapita. Y ellos tenían un dispositivo de comunicación que era un celular con tapita, que apareció acá en los años 90. Las pistolas láser, que ellos le llaman phaser. ¿Sí? Los viajes espaciales. Bueno, el tema de la teletransportación, que recién ahora se pudo teletransportar un electrón de un punto a otro. Hay cosas, a ver, Julio Verne. ¿Viste? A través de la mecánica cuántica, usted dice, profe. Sí. El que se hizo el último, creo que 1000 kilómetros, algo por el estilo. Exactamente. Primero empezó con unos centímetros, ahora se fueron unos cuantos. El tema es que tienen que pasar un cuerpo. ¿Está bien? Bueno, ahí estaba leyendo también que pudieron transportar, no sé si antes de ayer, por ahí, lo publicaron el artículo, pudieron transportar un objeto de 10 kilogramos, ponerlo en un estado cuántico, o sea, congelarlo a tal punto para observarlo. Es la primera vez que se logra con un objeto tan grande. Con un objeto tan grande. Bueno, entonces fíjense, vos lo ves a Julio Verne con el viaje submarino, y vos decís, flaco, ¿cómo así? Era un submarino nuclear, y el tipo lo hizo en el año 1800, y vos decís, ¿qué? ¿Está loco? ¿Qué tipo? Sí. A tal punto que el primer submarino nuclear se llamó Nautilus, igual que el de Julio Verne. A ver, entonces uno se pone a mirar ese tipo de cosas, ¿sí?, que nosotros tenemos actualmente, y bueno, nos da mucho que pensar.
Y el gran problema es que la mayoría de la gente, cuando uno habla de redes, no tiene la más remota idea. Y cuando uno llama, por ejemplo, para que le reparen algo en Internet, el que te atiende tiene menos idea que vos, ¿sí? Un call center que tiene 10 preguntas escritas con sus 10 respuestas, y el tipo lo primero que te dice, fíjate la lucecita, y bueno, vos tenés que entender la lucecita del dispositivo ese, para qué sirve cada lucecita, qué significa WLAN, ¿sí? O qué significa WAN, ¿sí? O qué significa LAN. Redes locales, redes globales. Claro, bueno, pero el WLAN, por ejemplo, es Wi-Fi LAN, o sea, es la red LAN local Wi-Fi. Si esa lucecita la tenés apagada es porque tenés algún problema en tu access point. ¿Bien? Claro, aparte titilan según un código. O sea, depende de las veces que titila el código No, que, ahora del lo error. más nuevo es que estén prendidas, ¿sí? Y si están en actividad, por ejemplo, la WLAN, esa es la que te va a titilar, o la WAN si está en actividad. Yo, por ejemplo, en Fibertel, el modem nuevo que tengo, siempre están prendidas, no titila. Ahora, vos te fijás, el modem Pirelli que tengo yo de red, el modem Pirelli de red, vive titilando. El único que se mantiene constante es la conexión a internet. Después los demás luces titilan todo. Entonces, a ver, si uno no entiende ese tipo de cosas, el tipo te puede vender cualquier verso, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que vayamos desasnando entre todos cómo funciona una red, qué es una red, qué dispositivo hay, a qué se le llama servidor, por ejemplo. Entender que los puestos de trabajo pueden ser terminales boba, y cuando dice, ¿qué es una terminal boba, profesor? Muy sencillo, una máquina que no tiene CPU. Ah, déjese joder. Sí, hay un montón de máquinas que no tienen CPU. Andate a un cajero automático no es una computadora. Un cajero automático lo único que sabe hacer es hacer los tipos de transacciones que vos le decís, nada más. ¿Cómo que se llama, profe? Terminal BOA. Terminal boba, porque no tiene procesamiento propio. Le llama terminal boba. Inclusive los cajeros automáticos, el sistema operativo lo cargan de la red. No cargan un sistema operativo propio que tiene el cajero automático. Se conecta a la red y una vez que se conectó a la red, cargó el sistema. Inclusive el software no está instalado en el cajero. ¿Cómo lo aprendí? Muy sencillo. Un día se me quedó la tarjeta adentro porque se cortó la luz. Y ahí me agarró los nervios, ¿sí? Y me agarraron mal los nervios. Y no sabía qué hacer. Y volvió la luz, pero la tarjeta quedó adentro. Entonces llamé al 0800 que hay, 0810, y me dice, no, mire, quédese tranquilo. Dice, porque por ahí le va a escupir. Entonces no me quedo tan tranquilo, anúlela, porque le va a escupir, la va a agarrar otro la tarjeta. ¿Está bien? Pero ahí vi toda la carga del sistema operativo, cómo se producía, a pesar de que la gente me golpeaba la puerta para que yo saliera. Pero yo quería saber qué iba a pasar con esa tarjeta, hasta que no me comuniqué, anulé la tarjeta, voy del lado del cajero. ¿Está bien? Entonces, la carga se carga en red. ¿Y quién había dicho de todo esto? Y bueno, Bill Gates, allá a fines de los 80, habló de las máquinas en donde solamente iba a haber un monitor y un teclado. Y eso actualmente se puede hacer. Fíjense que las notebooks actualmente traen un disco de estado sólido para poder poner el sistema operativo y listo, porque el resto lo almacena en la nube. Él hablaba de la nube en ese momento. No sé si a qué te está hablando. Está hablando del cohete. No estaba hablando. El tipo estaba hablando de la nube. Estaba hablando de Internet. Y toda la información iba a estar arriba. Yo actualmente casi no guardo absolutamente nada en mi máquina. Lo que se guarda es todo en la nube. O uso OneDrive, o Dropbox, o el Drive. ¿Sí? Vivimos cargando las cosas en la nube. Después podemos charlar, sí, del tema de seguridad, integridad y todo lo demás. Está, pero Claro, porque son todos servidores físicos, profe. ¿O no? exactamente. Pero ustedes tienen que las Ellos grandes hablan en empresas... abstracto de la nube, pero en realidad tienen los Sí, servidores son físicos, baterías de servidores. Son sí, sí, baterías de servidores. Inclusive las los empresas, cables oceánicos, la fibra inclusive las óptica. empresas actualmente no almacenan información propia en su empresa. Lo sumo tienen algún backup. Porque si la empresa se llega a incendiar o llega a haber algún despiole, pierde todos los datos. Entonces necesita sí o sí tener esa información en lugares diferentes a su lugar de origen. Entonces no se A eso entiende es lo que nada. hablamos la última clase. Justamente ¿Cómo? eso. ¿Cómo se llama esta red? Que habló, creo que una clase antes de parcial con usted. Estamos hablando de esto justamente. El DataWare. Ah, el DataWare. DataWare. Claro, Sí, el DataWare. justamente, sí. El DataWare. El Sí, cuarto sí. lugar.
el data web. Entonces, todo eso es muy, muy interesante, pero nosotros tenemos que tratar de entenderlo mediante conceptos. Entonces, lo que vamos a empezar a ver la semana que viene son justamente esos conceptos. ¿Sí? Entender que si yo tengo una red, no necesariamente tengo que tener internet. ¿Sí? Si yo me quiero conectar a la impresora a través de Wi-Fi, no tengo necesidad de tener internet prendido. Se conecta igual. Ahora bien, las redes que tenemos nosotros en casa son redes internet internas. ¿Y por qué? Y porque es tan fácil de conectar que ya todas las máquinas vienen con ese protocolo ya almacenado en el sistema operativo. Entonces, yo en vez de tener internet externa, tengo internet interna que se llama intranet. ¿Sí? Yo en mi casa tengo un intranet. ¿Por qué? Porque todos mis dispositivos están vinculados a través de HTTP. ¿Por qué? Y todos mis dispositivos tienen un IP. Que era lo que hablaban ustedes hace un rato. Lo mismo les pasa a los que tienen fiber, a los que tienen multicanal o express, algún cable. Cada dispositivo que ustedes tienen conectado, ¿sí? Un conversor, ¿sí? Un splitter, tiene un número IP. Tiene un número especial. Fíjense, cuando se les apaga Flow y lo vuelven a reacondicionar y lo vuelven a reactivar porque tienen que reiniciar el dispositivo o un conversor, fíjense lo que pasa en ese firmware a medida que va pasando. Fíjense que aparecen números. Y son todos números hexadecimales. ¿Y eso qué cuerno es? Una dirección IP. Enmascarada, puesta de otra manera. Pero ustedes los conocen por el IP. Antiguamente, cuando el cable vino a la Argentina, ustedes podían afanar cable. Se le hacía un agujerito al cable, con un alfiler se pinchaba el centro y no tenías cable. Actualmente vos no lo podés hacer porque los tipos se dan cuenta dónde están pinchando el cable. Además, si vos no tenés asignado un número IP de cliente, no te dan cable. Entonces no tenés forma de afanar cable. Antes se afanaba el cable. Pero a partir de que le pusieron IP, no podés afanar más. Entonces, tu celular tiene un IP para datos. Cada dispositivo que vos conectás tiene un IP. Mejor dicho, tenés tantos IP como tarjetas de red. Y antiguamente funcionaba eso, no, porque si vos trabajabas con otro tipo de red que no sea TCP/IP, ¿sí? Había que configurarla la red. Actualmente es tan fácil que vos le decís, y tomame el número IP que vos quieras, que el router se encargue de darme el IP. Entonces vos venís y lo único que necesitas es el nombre de la red y la contraseña, nada más. Y cuando vas a un boliche, ya como tienen Wi-Fi abierta, lo que necesitas es decirle, bueno, a ver, uy, tengo Fiber del Zone. Listo, te metés y a la miércoles. ¿Sí? Salvo que el boliche tenga clave de acceso especial. Que vos le tenés que preguntar, che, ¿cuál es el nombre de la clave? ¿Cuál es el nombre de la red que vos tenés acá? Y Bar Pirulo. Y la contraseña, Corrientes 1125. Y te metiste. ¿Y el IP quién te lo asignó? Y te lo asignó el router que tienen ellos. Y hay otra forma de asignar IP, sí, que tengas IP fijos, pero la cosa sería mucho más inconveniente, porque vos tendrías que pedirle a la persona que te diga qué IP tiene libre para que vos le pongas el IP. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Para ser más fácil, IP automático. Asignar el IP que tengas. Bueno, y así cosas sucesivas. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a partir de la semana que viene. Así los saco un poco del hardware y los meto un poco en movimiento con el último tema de la cátedra. ¿Está? Profe, disculpa, y por Perfecto. último, el navegador Tor, también que funciona disfrazando la IP o cambiando tu IP, Sí, salta lo de que servidor en servidor. vos eso me lo decís para meterte en la Deep Web, ¿sí? Con el No, Tor. no, en general, porque viste que el ¿Qué proyecto quiere hacer, en sí Maxi? habla de la privacidad, URL. o sea, de no moverte, por ejemplo, en alternativas a Google, Sí, ¿entendés? o Habla sea, de... es trabajar también con el modo que se llama anónimo también. El tema está que de última te terminan sacando cuál es el IP, a pesar de que trabajes Sí, con... muchas páginas no te permiten igual entrar. No, Yo no, no, no. entro a diarios así, ponerle a leer, porque trataba de usarlo y no te deja, entonces te deja otra opción que entra por el tradicional. Claro, y no Maxi, la cosa solamente está tenés el grabada. tema ese, sino que además tenés el otro problema con las cookies. Hay lugares que si vos no aceptás el tema de cookies, no te deja trabajar tampoco. Porque al fin y al cabo las cookies lo que hacen es ver qué hace vos.
¿sí? Las cookies al fin y al cabo son programitas que van definiendo tu calidad de usuario. Y hasta te sacan información de qué sistema operativo tenés, cuánto tiempo está en algún lado u otro. Claro, le ponen la información de decir, bueno, para acceder a esta página necesito fecha, hora, tu Ahora, ubicación, el proyecto Tor fue creado IP. para la Deep Web, fue creado para navegar en la web la web sumergida. profunda. Sí, a ver, si yo tengo mi página de internet, si yo a mi página de internet no le digo a los buscadores que me encuentre, no me encuentro. ¿Está? Y estaría en lo que se llama la Deep Web. Ahora, si vos le decís a Google, a Yahoo, cuál es tu página web y en qué lugar está, ellos ya te guardan en su base de datos y listo. Tenés dos formas. La gratuita, que es la que hice yo, que después de tanto tiempo aparecí primero por algo muy sencillo, tengo muchas entradas. O la otra pagás y en forma automática aparece arriba de todo. ¿Está? Pero bueno, esas son cosas que después vamos a ir charlando. Así que bueno, gente, me alegro que anden bien. La semana que viene nos vemos de nuevo, porque nos quedan 2 clases antes del receso. ¿Está? Dale, Dale, profe. Listo, gente, nos estamos viendo. Acuérdense de poner el presente en el chat. Si alguien se olvidó, lo dejo un ratito al chat abierto para que no haya problema. Dale, genial. Listo, profe. Nos vemos, gente. Chao, chao, chao. Saludos. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao, nos vemos.